tema y grandes temas, grandes preguntas del siglo XX se empiezan a manifestar ¿no? en reflexiones mías que van a hacer que después yo produzca varias obras ligadas de una manera u otra, por ejemplo, a la Segunda Guerra Mundial, que es un periodo que a mí me interesa muchísimo, muchísimo, porque la Segunda Guerra Mundial nos lleva a un momento en la historia en que el ser humano es capaz de convertir en cenizas de manera muy bien estudiada y sofisticada a millones de seres humanos. Entonces, son traumas de manera colectiva a todos, ¿no? Marisita. Sí, Antonio. Casualmente, la amplitud de temas que has tratado hace que sea importante leer otros 2 párrafos más para tratar de abarcar todo lo que tú has hecho. También has escrito decenas de textos para obras musicales, teatro musical, misa, oratorio, lied, obras corales, canciones para teatro. Es autora de 52 libretos de óperas, de los cuales se han estrenado 31. Dentro de sus libretos de óperas se encuentran Frida y Diego, compositor Kalevi Ao, Niña de Cera, Keiko Fuji, El libro de los reyes, Tango solo, Érase que era una niña, Hemingway, Espíritu del bosque, Héroes olvidados de Timo Juani Kiloven, Una espera inesperada de Marcus Fagerud, Isabela, 3 momentos en la vida de Daniel Filippo, Lauri Toibio, Tuomas, Suray, A la luz de la oscuridad, de Alfonso Padilla, La ciudad bajo el mar, que creo que hemos visto en Lima, Hiroshima y tiempo de cerezos, Benjamín Bonilla, Sacrificio, el último salto de Nichinque y la gran fiesta, No matarás, Comediantes, Álvaro Zúñiga, Post-mortem, Tajuano, La luna, Naira, Fauna de los niños mineros y Yajaira, Sadiel Cuentas, Secreto, Clara Petrosi, María Fernanda se revela, ella en el Salón de los Espejos, Rafael Junchaya, La Cena. La radio y televisión de Finlandia ha realizado varios programas con Marisa Núñez. En Finlandia su trabajo artístico ha sido apoyado por el Consejo Central de las Artes, el Ministro de Educación y Cultura, el Ministro de Relaciones Exteriores, el municipio de Helsinki, Centro de Información de la Literatura Finlandesa y las fundaciones Guiguri, Cordelin, Helander, Sasakawa, Fundación Cultural de Finlandia, ProMúsica, Oscar Oflund, Kansan, Siviski Charolosto recibió la distinción ProMúsica que se otorga en Finlandia. ¿Cómo ha sido posible esta altísima producción? ¿Dónde está el secreto de tu vocación universal, de esa capacidad inagotable de ir creando, representando? Eso es algo que no se da así nomás ni en esta literatura ni en otras. Esa faceta creo que es interesante, sobre todo pensando en los jóvenes, en que pues puede ser alguna de las sendas que tú has seguido. No creo que todas, por eso te digo mi admiración por esa capacidad inagotable de crear, de brindar tu voz, tu inteligencia, tu sensibilidad a todas estas obras que has leído. No quisiera mencionar en ninguna especial por interés personal, sino que en todo caso seguir escuchando tu voz como lo estamos haciendo con mucho afecto.
Antonio, me preocupa si estoy haciendo un largo monólogo y ustedes... No, está bien, está bien. Cuanto más conozcamos de ti, mejor. Tú, Eliana, decide si sientes que prefieres dirigirme a alguna pregunta para que yo me concentre en algún tema en particular, en alguna obra. Ya, mira, de repente como hemos hablado un poco de este recuento así tan rápido, que claro, ya me imagino que muchos deben estar así con muchas preguntas de todo lo que es la historia del teatro, pero a mí me gustaría de repente centrarnos en este primer momento en dos obras. En Niña de Cera, que yo tuve el placer de verla aquí en Lima, Niña de Cera, que es un monólogo, que además es un tributo a Gabriela Mistral, ¿no es cierto? Y pasar luego a Sueños de una tarde dominical, que creo que siempre será la obra que te llevó a los premios internacionales, a poder trabajar con grandes actores como Teresa, Rebeca Rally. Hemos hablado precisamente del grupo Yuyascani, las hermanas Rally trabajaron en esta obra Sueños de una tarde dominical. También trabajó nuestro gran y querido, admirado maestro Alberto Isola precisamente en el papel de Diego Rivera, y también tocar un poco el tema de Trotsky, porque precisamente el doctor González Montes ha trabajado para este curso Seminario de Literatura 3 con los estudiantes que me imagino nos están escuchando. Hemos hablado sobre un escritor extraordinario cubano que es Leonardo Padura, ¿no? Cuando trabaja precisamente este tema de Trotsky, ¿no? De León Trotsky. Entonces, un poco también quizá ver por qué optas siempre por trabajar con personajes históricos tan maravillosos, tan ricos, tan amplios y que no necesariamente son peruanos, ¿no? Sí, es un tema que me interesa la historia, y en el caso de Sueños de una tarde dominical, claro, como he dicho, yo llegué a Moscú en el año 76 y viví ahí hasta el año 86. Igual antes yo había leído bastante la historia, de historia universal, historia del Perú, me interesa la historia, lo vuelvo a repetir, pero fue natural. Yo llegué a una sociedad donde, por ejemplo, Trotsky era una figura condenada, ¿no? Condenada. Del sistema, de manera oficial. Y era una persona non grata, era una persona, digamos, que se veía como se planteó desde el momento en que se enfrenta Stalin. Y claro, yo tenía la posibilidad, o sea, yo tuve la posibilidad de ver, de vivir en una sociedad donde tenía acceso a una literatura a la que no se podía acceder estando en Rusia, ¿no? Por ejemplo, había temas que uno no iba a poder consultar en una biblioteca de manera libre. Había una línea oficial, una forma oficial de analizar la historia. Después yo tuve la oportunidad de viajar a México y visitar la casa de Frida Kahlo, la casa de Trotsky, y en México apareció la película, esta película mexicana donde estaba Ofelia Medina, y me empieza a interesar el tema, ¿no? De Frida Kahlo, de los muralistas, y además todo lo que vive México en ese momento, ¿no? La obra Sueños de una tarde dominical transcurre en los años 39 y 40 en México. Es el momento de la Revolución Mexicana, es el momento donde hay 4 dictaduras en el mundo. Está Stalin, está Mussolini, está Hitler, está Franco. Es el momento en que las grandes preguntas que se cuestionan, que están sobre la mesa, son esenciales, ¿no? Son grandes preguntas que van a seguir siendo esenciales dentro de 1000 o 2000 años. Y fueron esenciales también antes, ¿no? El mundo se tambalea en Europa en una cuerda floja, y en México un grupo de artistas
trabaja, vive la revolución en una forma de vivir muy especial. Es un momento en el que estos personajes no separan la vida personal de la vida política, de la vida pública, de la vida artística. Es una vida apasionada que lo involucra todo. Y en este México de los muralistas, los personajes son Frida Kahlo, la otra Frida, que es el alter ego de Frida, al que solo Frida ve, Diego Rivera, el muralista, David Alfaro Siqueiros, está Nina Modotti, la fotógrafa italiana, que en sí misma es un gran personaje, está Bretón, que viaja y que descubre que México es surrealismo puro, el surrealismo, está la esposa de Bretón, está Cristina, la hermana de Frida, y hay otros personajes, ¿no? María, que es la ayudante que trabaja en casa de Frida, la novia, está Lupe, la ex esposa de Diego, ¿no? Está la Catrina, este gran personaje que aparece tan mexicano, este tema de la muerte que vive entre todos como un personaje más y que aparece en el famoso cuadro Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, ¿no? De Diego Rivera, donde está esta gran dama que es una calavera ataviada pues con blanco, sombrero, en fin, ¿no? Elegantísima. El padre de Frida, el policía y algunos otros personajes, ¿no? Y en la obra también está Natalia Trotsky y Lev Davidovich Trotsky, que en ese momento no tiene país, o sea, no hay un solo país que se atreva a darle asilo, ¿no? Y México es uno de los países que asume una política de asilo, ¿no? Ejemplar en muchos casos. México acogió a muchísima gente en el periodo de la Guerra Civil Española, por ejemplo. Y es el país, el único país que se atreve a abrirle las puertas a la pareja Trotsky. Sí, pues. Claro, y no porque el presidente Cárdenas tuviera simpatía política con ellos, simplemente, bueno, es verdad que intercede principalmente Diego Rivera, también Frida Kahlo, pero digamos es una política que asume México, ¿no? Acoger a alguien, como es el caso de los Trotsky. Y esta obra me permitió a mí abarcar todos estos grandes temas, la guerra mundial, el tema de la libertad, el poder, cuál es el papel del artista, cuál es el compromiso que puede llegar a asumir un artista con las políticas, por ejemplo, ¿no? Que era una gran pregunta que se hacían estos artistas. Para Diego Rivera, que viaja a Moscú y ve cosas que no le gustan del todo, no es lo mismo hablar de la Revolución Mexicana que hablar de la Revolución Rusa. Claro. Ya sabían que había intelectuales que estaban siendo víctimas del sistema, más allá del reconocimiento que todos ellos tenían hacia un sistema que permitió igualdad, digamos, ¿no? Que permitió que la gente pudiera estudiar después con un sistema, que todos tuvieran las mismas posibilidades, pero más allá de eso se ponía en juego la libertad en el caso de los artistas, por ejemplo, ¿no? Lo sabemos. Y entonces esta obra van dándose tantos temas que yo como dramaturga me pregunto cómo puedo asumir tanto tema. Empieza a preocuparme si voy a diluir las grandes preguntas y al final voy a fragmentar una obra y no va a concretarse como un objeto que tenga valor, digamos, ¿no? Valor teatral. Y entonces vuelvo a hacer un viaje a México con una beca que me da el Ministerio de Educación en Finlandia para que yo pueda ir a investigar a México, hacer trabajo de investigación sobre estos personajes y estos temas que empezaban ya a vislumbrarse como una obra teatral. Y cuando visito este mural, que ya hay un lugar donde está solo este mural de Diego Rivera, que es Sueños de una tarde dominical en la Alameda Central, me impresiona enormemente porque tiene muchos elementos que lo diferencian de las demás obras de Diego Rivera. Para empezar, un color muy
bello, es una luminosidad de dominguera, pero es una tarde dominical, y luego me interesa esta idea de que en la Alameda hay personajes que son personajes, seres que están transitando la Alameda en convivencia con personajes históricos, ¿no? Personajes históricos que aparecen desde el antiguo México hasta el momento que está viviendo México, y al centro Diego Rivera pequeñito, la Catrina, Frida Kahlo. Y entonces ahí yo tengo claro en ese momento que lo que yo necesito hacer es un fresco teatral, ¿no? Una obra que sea un fresco, porque ¿qué permite el fresco? El fresco permite desarrollar un gran tema central, pero también permite el detalle, muchos detalles, hay muchos niveles. Y eso es lo que ocurre en la obra. Tomo un tema central que es la libertad del artista, ¿no? Y la libertad que va a ir dialogando el tema de la libertad con distintos aspectos durante ser. No es una obra, existen muchas obras que se han centrado en la tragedia personal que vive Frida Kahlo, ¿no? Que es una sucesión de accidentes, limitaciones, problemas físicos. En mi caso, yo incluso incluyo una indicación, una acotación escénica, que es que no hay que destacar eso. Las dificultades físicas que sufre y las enfermedades de Frida, porque a mí me parece que Frida es, como ser humano, de una fortaleza tal que en realidad ella vuela, ¿no? Ella vuela, y esas limitaciones no son un impedimento en su caso para disfrutar de la vida. No olvidemos su gran frase, viva la vida, ¿no? Qué mejor manera de autorretratarse. Entonces, a mí lo que me interesa de Frida es la manera de mirar el mundo que tiene. No es que no me parezca interesante su vida personal, porque está en la obra. Está en la obra, es lo que te iba a decir. Justamente tengo abierto un fragmento que apareció así, de la nada, ¿ya? Y es el diálogo entre Frida y Diego, ¿ya? Voy a permitirme leerlo un poco porque este es el texto que tienen todos los participantes porque se les ha enviado al correo, ¿ya? Es el diálogo entre Frida y Diego. Frida: ¿con qué cara me ofendes tú que te acuestas con toda mujer que se te cruza en el camino? Diego: tus celos son enfermizos, estoy harto de tus escenas, harto de que me acoses, harto de que controles todo lo que hago. Además, tu mala salud y tus operaciones son puro teatro. Frida: ¿quieres decir que yo provoqué el accidente de tranvía? ¿Que me he inventado todo? Las pendejadas que dices, eres un mentiroso, un cínico, un gran pendejo. Diego: ya no me gusta tu cara de perro, Frida. Frida: pues entonces lárgate, tendré el hijo sea de quien sea. Ese es el fragmento de la obra de Maritza. Pero ahí está el conflicto que en realidad une a estos dos personajes, que es ese amor tortuoso que tiene Frida y Diego, ¿no? Sí, sí, es verdad. Ahora, si observamos, si leen la obra en algún momento, van a observar que parte la relación de Frida y Diego, parte en la obra con un enfrentamiento personal, ¿no? Personal, porque además Frida sabe que está esperando un bebé, empieza a aparecer una serie de temas de discusión personal, pero poco a poco esa relación la vamos a ir abriéndose hacia lo artístico, y en el acto 3, por ejemplo, los vemos en un enfrentamiento de artistas, ¿no? Donde cada uno se permite hacer una valoración de la obra del otro, una valoración tremendamente crítica, cruda, tremendamente teatral, y esa relación después va desarrollándose y los vamos a ver en una relación que ya es política, ¿no? Donde ellos tendrán momentos en los que coinciden, pero momentos también de desencuentros políticos, ¿no? También, porque cada uno de ellos atraviesa distintas etapas también en su posición política, ¿no? Y en relación a la Unión Soviética, en relación a Stalin, en relación a lo que está ocurriendo, en relación al mismo Trotsky.
Diego y Frida en un momento son grandes amigos de los Trotsky, pero después no toman una distancia. Entonces hay muchos momentos, ¿no? Y eso es lo que me pareció a mí interesante, porque es México, pero no es México, porque como los temas son universales, lo que tenía de atractivo era el gran colorido y un momento tan particular que tomo yo de México, ¿no? Que es un México equivalente a los años 20 en Berlín, por ejemplo, o al momento de oro del ballet ruso en París, donde artistas de todas las áreas, de todos los campos, de todas las artes, están haciendo grandes cosas, revolucionando el arte, haciendo sus manifiestos, ¿no? Dando grandes giros a la historia del arte, a los lenguajes, a todo. Y eso es lo que tiene México de atractivo, una teatralidad natural, una teatralidad natural. Y entonces yo tomo la decisión de que quiero escribir un fresco que ya dándome la solución sobre la diversidad de temas, me plantea una siguiente dificultad. Es cómo abordar temas políticos, porque finalmente la gran discusión aquí es política, ¿no? Después vamos a ir parte por parte para más o menos retratar qué es lo que desarrollo en cada una de ellas, pero cómo manejar una obra extensa, de gran formato, donde todo sea solo político. Yo creo que la mejor manera era hacer que la política se presente como ocurrió en la vida real para estos personajes, ¿no? Como una forma de vida que va ligada al amor, que va ligada al trabajo artístico, porque estos personajes, ¿qué tienen en común? Cuando yo contemplaba el fresco de Diego Rivera, aún no tenía título para la obra. Y de repente también pensé, no, la voy a llamar Sueños de una tarde dominical, sin la Alameda Central, ¿no? Como en el caso del cuadro. ¿Por qué? Porque finalmente todos estos personajes están como en ese cuadro, soñando despiertos, soñando simplemente, ¿no? Soñando en un mundo mejor, soñando en qué cosas quieren hacer cada uno en su campo, soñando en las posibilidades de crear una sociedad diferente, soñando en el amor, soñando en libertad, en fin. Y entonces encontré que ese sueño y la característica de ese sueño es lo que tienen en común estos personajes, porque tuvieron muchas diferencias, ¿no? Trotsky y Siqueiros, bueno, Siqueiros mismo reconoce en su libro Me llamaban el coronelazo, que él estuvo en un grupo que intentó asesinar a Trotsky. El asesinato fracasó, pero él lo reconoce, no lo ocultó para nada. Tina Bogonti, Siqueiros, Trotsky no están en armonía en muchas preguntas esenciales. Y además todos estos personajes nunca coincidieron en una misma tertulia, coinciden por momentos, se pelean en otros, pero ya es una libertad que da la ficción, ¿no? Entonces yo pensé que esto tenía que ser una sucesión de escenas donde vemos a los personajes en sus aspectos más humanos, una fiesta, preparando maletas, peleándose por la infidelidad, ¿no? Que acaba de descubrir Frida con Diego, y de la mano de estos momentos íntimos personales van caminando las grandes preguntas de estos personajes, ¿no? Entonces está el alcohol, hay baile, hay bromas, hay humor, hay representación teatral, hay peleas con grandes decibeles, con volúmenes muy altos, porque eso es la vida. O sea, este fresco para mí tenía que ser la vida, tenía que ser como que de repente asistimos a una reunión en un momento y a otra reunión en otro momento en la famosa Casa Azul, ¿no? Y entonces, desde luego, ya que está el padre del surrealismo y estamos en México, para Bretón es surrealismo puro, y Frida tiene como gran discusión en más de una ocasión
no quiere aceptar que tiene algo de surrealista, por más que Breton la ha calificado de una pintora surrealista, etc. La obra tiene toda una atmósfera surrealista. Darle esta atmósfera de surrealismo, tener momentos oníricos me permitían también crear una magia propia de la época. Y luego aquí ingresan una serie se evocan cuadros, como por ejemplo Les Amants, el cuadro de los amantes, se evocan algunos cuadros de Frida, por ejemplo Las dos Fridas en una de las escenas, y la obra va a empezar con una escena donde están conversando el padre y Frida niña sobre el color, los colores, ¿no? El mundo de la pintora. Después, todo este primer acto ocurre antes de que Frida viaje a París, ¿no? Su gran viaje donde ella va a ser reconocida, celebrada por muchos artistas, donde Breton le va a organizar una exposición de sus obras, ¿no? En un momento muy importante para ella, pero ya ahí vemos, por ejemplo, el tema de la Guerra Civil Española, ¿no? Tina Modotti está preparándose para irse allá, ella que había sido una voluntaria, que tiene una vida donde incluso llega a ser un miembro de la policía secreta de Stalin, luego está en la Guerra Civil Española, en la Cruz Roja, va a pintar, va a dibujar, va a fotografiar, va a tener una fotografía social muy interesante y también una fotografía ya cargada de mucha sensualidad donde explora el cuerpo, la figura femenina, y también va a ser fotografiada por artistas, ¿no? Conocidos como Weston, por ejemplo. Y luego aquí uno de los grandes temas es también, bueno, la guerra que va a aparecer, el juego político que denuncia Frida, que denuncian ellos entre los grandes enemigos, ¿no? El stalinismo y Stalin, y Hitler, el Tercer Reich, que al final el nazismo, que terminan haciendo compromisos grandes, ¿no? Esta ironía de los grandes extremos, ¿no? Que aparecen como enemigos, que finalmente terminan haciendo compromisos con cierta facilidad, ¿no? Y bueno, y el gran tema de Trotsky, porque no por... Alguien me preguntó alguna vez si soy trotskista, y yo sinceramente dije que no, porque no lo soy. No he militado nunca en ningún partido político. He preferido tener libertad para encontrar puntos de encuentros con tal o tal grupo y no ocultar mi desencuentro con la forma de pensar en determinado momento este grupo del otro, ¿no? Pero Trotsky para mí, ¿qué representa y por qué es importante el desarrollo de este momento que vive México y donde va a transcurrir el crimen ordenado por Stalin, ¿no? Donde va a ocurrir el asesinato de Trotsky? Es que para mí Trotsky representa la idea perseguida, y la idea perseguida con una carnicería desenfrenada, total, descarnada y sin ningún tipo de escrúpulos, ¿no? Porque Stalin no persigue solamente a Trotsky, mata, o sea, produce la muerte de familiares, ¿no? Hijos, etcétera. Es una carnicería inexplicable, injustificable, ¿no? ¿Y qué es lo que va a decir en algún momento Diego cuando es interrogado, todo este grupo, ¿no? Parte de este grupo de amigos, cuando es interrogado en México después del asesinato de Trotsky? Le van a decir, ¿usted es trotskista? Dice, no, pero para mí, no sé si aquí o más, aquí también creo, pero en todo caso en el libreto de la ópera él va a recalcar eso, ¿no? Trotsky para mí representa la idea perseguida, por eso es que siempre lo voy a defender, ¿no? Porque un ser humano tiene derecho a estar de acuerdo no con un sistema político, pero no por eso puede desatarse una carnicería como esta, ¿no? Y